así la palabra del Señor. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Una de las cosas que no sé si se han dado cuenta ustedes, pero una de las cosas que no pasan de moda es el uso de los stickers, bumper stickers. ¿La han escuchado alguna vez? ¿Sí? ¿No? Son esos stickers que se ponen en los vehículos donde sale la familia, ¿no es cierto? Ponen a una persona. Por ejemplo, los niños creo que tienen uno en el auto de Carlos, atrás un bumper stickers. Son esos stickers de la familia, del perrito, ¿no es cierto? Y se van agregando stickers con respecto a la familia, ¿no es cierto? Según la personalidad también. Una de las cosas que no pasan de moda es el uso de estos bumper stickers. Muchos de ustedes tienen uno en sus autos. O quizás no en sus autos, sino que lo tienen por allí, a lo mejor pegado en un espejo. En algún lugar tienen un bumper stickers pegado allí. Y hubo un tiempo, amados hermanos, en cuando la moda era poner estos muñequitos de los miembros de la familia. Se ponían al gatito, al perrito, ¿no es cierto?, al pololo, a la bolola. Se ponían allí en filita, ¿no es cierto?, en la parte de atrás del vehículo. Allí podías ver el papá, se podía ver a la mamá, se podía ver a los hijos, a los perritos, al gatito. Y hoy en día, a esa familia que son parte prácticamente de la misma familia que representan los stickers. Siempre hay un gracioso, ¿no es cierto?, que cuando veía que la familia era grande decía, cómprense un televisor, ¿no es cierto? Siempre escuchamos esa frase de las familias grandes que por aburrimiento, ¿no es cierto?, se dedicaban a tener solamente hijos y no se compraban un televisor. ¿La han escuchado ustedes o no? Siempre estuvo esa frase graciosa, ¿no es cierto?, a la cual yo me imagino que muchas de esas personas respondían, tenemos televisor pero no lo usamos. Más de alguno respondió de esa manera. Y es bien común, amados hermanos, yo diría bastante común que las personas les guste emitir juicio o juzgar sobre la forma de vida de los demás. Y aquí en Chile, amados hermanos, hay expresiones como si tenemos más de 2 hijos, somos raros, no tenemos televisión, ¿no es cierto? No tenemos diversión. Es común que a las personas les encante meter la cuchara, como decimos aquí en Chile, sobre la forma de vida de los demás. Por lo tanto, amados hermanos, de eso está hablando Santiago aquí. Vemos aquí en Santiago que nos enseña sobre el uso de la lengua y cómo debe ser nuestro trato hacia nuestro hermano que difiere de nosotros. Por eso que decía al principio en la oración, este es un mensaje que primeramente me habla a mí, me aconseja a mí, me exhorta a mí el Señor, pero también a cada uno de los que estamos aquí presentes. Por lo tanto, no tengamos ese celo en nuestro corazón de cerrarnos al mensaje del Señor, independiente de lo que hayamos hablado, de lo que se haya tocado. El mensaje es para todos, amados hermanos. Por lo tanto, debiéramos aprender con rectitud y con sabia disposición a recibir el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice el versículo 11, amados hermanos, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El énfasis del pasaje lo es en un mandato, porque este es un mandamiento, ¿ya? Este es un mandato en el cual dice, no murmuréis los unos de los otros. Y lo sabemos porque es lo primero que aparece en el texto. Es lo primero que aparece en el griego original, amados hermanos. De hecho, Santiago, para hablar de la mundanalidad, para hablar de las maledicencias, él va pasando de tema en tema. Primero empieza a hablar sobre las pruebas, empieza a hablar sobre las dificultades dentro de la iglesia, empieza a hablar sobre la mundanalidad de la forma de pensar y ahora pasa a lo que es la murmuración dentro de lo que es la iglesia. Y retoma aquí Santiago nuevamente en este capítulo 4 el tema del mal uso de la lengua. Cabe aclarar, amados hermanos, que entre los pecados de la iglesia primitiva, este era uno que tenía la tendencia y la incidencia principal dentro de la iglesia.
no pensemos que en la iglesia primitiva era perfecta. La iglesia primitiva fue donde más hubo problemas entre miembros, y no tan solamente entre miembros. Habían problemas entre líderes. Vemos la disputa que hubo entre Pablo y Bernabé, una división por causa de un sobrino. Vemos la disputa que hubo entre Pablo y Pedro por causa de una incidencia allí, ¿no es cierto?, una hipocresía pública. Y vemos también, amados hermanos, las diferencias de pensamiento que, por ejemplo, tenían los hijos del trueno, que querían solamente hacer caer fuego del cielo y con que los otros se consumieran. Y vemos a otros también que actuaban con mucha rapidez cortando orejas, como lo hacía Pedro. Y también vemos dentro de lo que era la iglesia hombres traidores, ¿no es cierto? Por lo tanto, amados hermanos, lo que debemos nosotros entender aquí, y cabe aclarar que entre los pecados de la iglesia primitiva, este era uno de los pecados principales de incidencia, lo que era la maledicencia. De ahí que el apóstol Pablo coloca, amados hermanos, este pecado entre los que exigen dentro de lo que es la iglesia la disciplina o incluso la suspensión de la comunión de la iglesia. ¿Qué quiere decir la suspensión de la comunión? No convidar a la cena del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. El problema aquí contextualmente, amados hermanos, es que los que estaban hablando mal de los creyentes eran otros creyentes. Esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia a la cual Santiago les envía esta carta. Y esto lo vemos, amados hermanos, por el verbo, por el sustantivo que se ocupa al principio de este versículo cuando se habla de hermanos, en el griego adelphos. Se estaba refiriendo a hermanos, por lo tanto, se estaba refiriendo a creyentes. El verbo murmurar, amados hermanos, expresa la idea de difamar, es decir, hablar para desprestigiar a otros. Generalmente se trata, amados hermanos, de usar palabras de desaliento, de desacrédito contra quien no está presente y no puede defenderse, manifestando con ello no tan solo el pecado de desprestigiar a otros, sino que es un pecado también de cobardía, porque de quien se murmura no está presente. Por lo tanto, amados hermanos, aquí entramos todos al juego. Todos nosotros entramos al juego y no tan solamente al juego, nos identificamos cada uno de nosotros. Yo me identifico con este texto, no sé si usted, pero cada uno de nosotros nos identificamos, ya sea que hablemos aquí, en el trabajo, en nuestras relaciones íntimas, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros padres, familiares. El uso de la lengua no es específicamente en un área o específicamente geográfica en un solo lugar, como por ejemplo la iglesia. La lengua también se puede ocupar fuera de la iglesia, en el trabajo, de donde tú quieras que vayas. Por lo tanto, amados hermanos, deberíamos identificarnos con lo que sucede en donde habitamos, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la casa, incluso en nuestras conversaciones, ya sean vía WhatsApp, o persona a persona. Ojo, que estoy hablando de murmuración contra una persona, no escribir algo que no identifique a una persona, que es totalmente diferente. Una traducción literal del texto dice lo siguiente: dejen de seguir murmurando los unos de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Paren con esa práctica, es mala costumbre de estar murmurando los unos de los otros. Así que aparentemente, amados hermanos, esta era una práctica común en la iglesia local a la cual Santiago le escribe. Era como el pan de cada día que nosotros comemos al desayuno, lo mismo en una iglesia. La pregunta es, ¿podríamos nosotros sobrevivir en una iglesia así? Conociendo nuestros caracteres. Seamos sinceros, no seríamos capaces de estar en medio de ellos. El mundo ha cambiado, las costumbres han cambiado y también las personalidades van cambiando. Por lo tanto, amados hermanos, aparentemente esta era una práctica, como dice Santiago, común en la iglesia a la cual Santiago le escribe, como queriendo decir Santiago a la iglesia, diciéndole: ustedes son dados a quemarse los unos con los otros, ustedes tienen una mala costumbre de murmurar unos contra otros, y esto tiene que parar ahora mismo, les dice Santiago en este texto. Ahora bien, amados hermanos, quisiera entrar un poquito en detalle a lo que es este mensaje, por lo tanto requiere un poco de su atención. ¿Qué significa murmurar? Porque muchas veces nosotros tenemos el concepto de murmurar, pelar a otra persona, pero el concepto es mucho más amplio que eso. Y ahí denota nuestra falta de entendimiento, por lo cual a todos lo tipificamos como pecado. Entonces, amados hermanos, ¿qué significa murmurar? La palabra murmurar en el griego es
catalaleile o catalaleite, la cual significa hablar en contra de. Por eso la Reina Valera, no sé si ustedes lo han leído, la Reina Valera 2015, traduce esta parte del texto de la siguiente manera: no hablen mal los unos de los otros. Y de hecho, el diccionario de la Real Academia Española define murmurar de la siguiente manera: conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Esto lo define la Real Academia Española en lo que es la palabra murmurar. En el sentido, murmurar implica la idea, amados hermanos, el sentido de murmurar implica la idea de un sonido suave, un sonido apacible, como el viento, por ejemplo, cuando el viento pasa por las hojas y las mueve, ¿no es cierto? Es como un sonido bien relajante, un sonido que, no sé si ustedes han escuchado cuando han ido al sur, las hojas que son arrastradas por el piso, cuando viene el otoño caen. Ese mover suave que como que da como una sensación de frescura, así como de complacencia. Bueno, el sonido del murmurar es lo mismo. Muchas veces es apetecible al oído. Cuando nosotros caemos en murmuración, amados hermanos, muchas veces nosotros vamos con esa suavidad de, oye, supiste que... Y es como un poco agradable la conversación. Pareciera no ser murmuración, pero lo es. Por lo tanto, amados hermanos, en castellano significa hablar entre dientes. Como decir, oye, mira lo que está hablando y no es consistente en lo que dice. Una cosa así. Me parece que se entiende, ¿no? Lo que es en castellano la murmuración. Hablar entre dientes manifestando una queja o un discurso contra otro. Por ejemplo, oye, ¿viste la faldita de la hermana o el peinado que se hizo esta otra? Murmurar entre dientes, amados hermanos, viene del castellano, que quiere decir hablar en bien o mal de otra persona. Eso es lo que prácticamente enseña Salomón, el sabio, cuando habla en Proverbios capítulo 18, versículo 8, al momento de decir: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. La murmuración, amados hermanos, es un veneno que se asimila con gusto, se recibe con gusto, se acepta con gusto. Usted lo recibe y le pone la atención que merece porque para usted es gustoso escucharlo o recibirlo. Por lo tanto, amados hermanos, el chismoso existe porque siempre encuentra a alguien para oír el chisme. Es como decir, la misericordia existe porque existen miserables. Es lo mismo. El chismoso existe porque existen personas que están dispuestos a escucharle. Por lo tanto, amados hermanos, la murmuración siempre es un bocado delicioso a la boca, pero en el interior, al momento de masticar ese bocado, es un veneno que tan solo, como dice Charles Spurgeon, la murmuración hace daño a 3 personas. Charles Spurgeon dice que la murmuración hace daño a 3 personas. Primero, al que murmura. Segundo, el que escucha la murmuración. Y tercero, de quien se habla. Ese es el triple daño que hace la murmuración. Por lo tanto, amados hermanos, pónganme un poco de atención. El murmurador, como dice la Escritura, siempre es un hipócrita. Siempre es un hipócrita. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Por lo tanto, amados hermanos, la murmuración es un chisme que el chismoso propaga con el mejor deseo, sin embargo, está impregnado de la disposición de dañar. Aquí tenemos una verdad espiritual, y en esto óigame bien, amados hermanos. Quien está en mala condición espiritual es una persona que le gusta oír los males ajenos, porque en cierto modo es la única forma de ocultar su propio mal. Entiéndese bien esto. Muchas veces a nosotros nos gusta escuchar lo de otro, pero que no sepan lo mío. Y eso denota realmente nuestra realidad espiritual. Por lo tanto, amados hermanos, de ahí que las Escrituras digan en Proverbios capítulo 17, versículo 4, que el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Por lo tanto, amados hermanos, yo pregunto en esta mañana,
¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Qué creen ustedes? ¿Es verdad? Yo creo que es verdad. Y es más, le pregunto, ¿a cuántos de nosotros no les gusta quizás que sepan el error de nosotros? Pero sí nos gusta saber el error del otro. Y en esto entramos todos. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué es lo que estaba sucediendo contextualmente en la iglesia de Santiago? En la iglesia se estaba produciendo el mal de lo que es la difamación contra los hermanos. Los hermanos estaban criticándose unos a otros. Por lo tanto, amados hermanos, hablaban mal de los unos a otros a sus espaldas. Y esto es interesante. La pregunta es, ¿qué lo llevó a hacer esto? ¿Qué llevó a los primeros cristianos a hablar mal los unos de los otros y más encima a espaldas de ellos? Bueno, amados hermanos, la Escritura no nos dice claramente lo que los llevó a hacer eso, pero quizás, y discúlpenme en esto, quizás podemos especular. ¿En qué sentido? Probablemente porque en medio de esa transición de lo que era el Antiguo y el Nuevo Testamento, habían algunos hermanos que quizás seguían observando las leyes ceremoniales, las leyes dietéticas, ¿no es cierto? Habían algunos que todavía seguían comiendo legumbres, ¿no es cierto? Otros comían carne. Entonces, habían problemas entre ellos porque algunos seguían observando la ley en este trance de pasar del Antiguo al Nuevo Testamento. Pero otros, amados hermanos, posiblemente la problemática de esto era también por lo que se estaba dando dentro de la iglesia, de que habían quizás hombres o mujeres que se estaban sobreponiendo sobre los demás, dando a conocer que eran mayores en sentido de enseñar, maestros de sí mismos, dice Santiago. Por lo tanto, amados hermanos, las críticas que se recibían eran fuertes de parte de cada uno de ellos, a lo cual Santiago le dice, no murmuréis los unos de los otros, no hablen mal ni en contra de los unos de los otros. Y no solo también esto, amados hermanos, sino que estaba el problema de que algunos, vuelvo a repetir, querían ser más que otros, específicamente los que se consideraban como maestros superiores a otros. Y cabe entender algo aquí que es importante, y es que el creyente que habla mal en contra de otro hermano está actuando bajo la influencia y el control del maligno, que prácticamente es el acusador de los hermanos. Así lo demuestra Apocalipsis, el que va a acusar a los hermanos. Y claro está, amados hermanos, hay un momento, y esto es notorio para cada uno de nosotros, claro está que hay un momento cuando hablar en contra de tu prójimo es necesario. Usted me podrá decir, ¿pero cómo? Si está hablando de no hablar. Sí, a veces es necesario, pero con ciertas requitudes que propone la misma Escritura. Como por ejemplo, Levítico 5:1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo o no lo denunciare, él llevará su pecado. Por lo tanto, amados hermanos, aquí se le considera pecador a aquel que, cuando fuere llamado a testificar de lo que vio o supo, no lo denunciare. No dijera lo que vio o lo que supo. No testificó, se quedó callado. No es pecado testificar en contra de mi prójimo cuando he sido llamado a ello. Otro ejemplo lo tenemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Cuando dice el texto, porque he sido informado. Alguien podría decir, pero había una acuseta en medio de la congregación. No, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, dice Pablo, que hay entre vosotros contiendas. Y esa es la diferencia. Muchas veces nosotros caemos en la murmuración sin antes avisar. ¿Podríamos cortar la murmuración de una? Si dijeran, ¿saben qué? Están sucediendo problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Pero cuando dejamos pasar un día, 2 días, 3 días, una semana, y seguimos con eso en el corazón, vamos alimentando y vamos hablando, y vamos comiendo y vamos tragando. Por lo tanto, amados hermanos, aquí la familia de Cloe puso al tanto a Pablo de los problemas que habían en la iglesia de Corinto. Pero fíjate que aquí el propósito no es llevar chismes. El propósito de los de Cloe no era llevar chismes, sino la de informar a Pablo para que ayude en ese problema de las peleas y de las contiendas que habían en la iglesia de Corinto. Y el pasaje clásico de esto, amados hermanos, de cómo debiera tratarse, es Mateo 18:15.
Cuando dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué debo hacer cuando mi hermano peca contra mí? Es lo que dice el texto. Y aquí hemos cometido errores, y me incluyo, amados hermanos. El tema es lo siguiente. Dígame usted, ¿qué es mejor? Ir y decirle a la persona, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto, de frente, y tener el miedo a perder la comunicación con esa persona, o quedarse callado y no decirle nada porque a lo mejor vas a perder una relación. ¿Sabe cuál es el problema de esas dos posturas? El problema de esas dos posturas es nuestro propio orgullo. El problema es que no queremos reconocer nuestros errores. El problema es que no tenemos la valentía suficiente como para decir me equivoqué. Por lo tanto, es mejor guardar silencio y seguir ahí mascando y tragando y acumulando ira o rencor y enojo que ir de frente, como dice el texto, y decirle. El problema es que no nos gusta que nos digan las cosas. Ese es el problema. De hecho, el texto dice lo siguiente. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende el tuyo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es la problemática de hoy? Que nadie quiere oír. ¿Por qué? Porque todos quieren tener la razón. Por lo tanto, si yo voy donde usted y le digo, hermano, hermana, veo esto en ti o veo esto en ti, yo estoy seguro, hermano, que usted se va a molestar o se va a enojar. Pero es ahí la diferencia del fruto del amor en nuestras vidas. Que si algo a usted me dice a mí o yo le digo a usted y yo reconozco mi error, yo le he oído a usted. Por lo tanto, ha ganado un hermano. El problema está cuando no oímos, perdemos a un hermano. Entonces, amados hermanos, ¿qué debo hacer cuando mi hermano peca contra mí? ¿Ir y llevar el chisme a los demás para que piensen mal de mi hermano y bien de mí y yo quedar bien y el hermano quedar mal? ¿O hacer otra cosa? Hermanos, Jesús nos dice que no. No vayamos a otros, no comentemos de otros a otros, ve a solas. Nadie se tiene que enterarse y dice, y repréndele. Eso es lo que no nos gusta. Amonéstale en amor. No lo dejes pasar por alto. La pregunta es, ¿con qué fin? ¿Cuál es el fin de dejar pasar por alto? ¿Para ganar a tu hermano o para perder a tu hermano? Para ganar a tu hermano. No lo pases por alto. Para que haya reconciliación, que es lo que se necesita. Así que hay momentos cuando es lícito, amados hermanos, es correcto hablar contra nuestro prójimo, cuando son vicisitudes como la que dice la Escritura. Cuando somos llamados a testificar, por ejemplo. Cuando somos llamados a informar para resolver un problema. Cuando pecan contra nosotros o entre nosotros. Es correcto. Pero aquí Santiago, amados hermanos, nos informa que los hermanos estaban hablando uno en contra de otro y no había intención de ayudar al hermano. No se menciona que lo que estaban criticando, amados hermanos, era que alguien había violado la ley de Dios. Estaban criticando lo que hacían los hermanos, criticando sus actos, sus motivos y sus intenciones. Yo tengo una pregunta aquí en base al texto. ¿Cuál es el principio de esto? El principio es que no debemos hablar en contra de uno de los otros. No debemos ser chismosos, no debemos estar hablando de espalda a nuestros hermanos, o como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 1 específicamente, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Él no eliminó todo juicio, amados hermanos, sino que todo juicio sin misericordia. Hay algunos que dicen, no, es que no debemos juzgar a nuestros hermanos. Jesús no eliminó el juicio. De hecho, lo que eliminó Jesús fue el juicio con maldad, pero el juicio con misericordia fue dejado. Por eso la Escritura dice en otra parte, juzgad con justo juicio. El juicio sin misericordia es el que Jesús está atacando y está diciendo, no hagas ese juicio, porque con ese mismo juicio con maldad tú serás medido, pero con misericordia un justo juicio. Por lo tanto, amados hermanos, todo juicio que se olvida que nosotros también somos pecadores como los demás, todo juicio es una sola dirección, todo un juicio apresurado, todo juicio que busca exaltarse sobre los demás y decir, yo no soy como esa, yo no soy como ese, yo no soy como esa persona. Amados hermanos, mire la paja de su ojo y no tengo paja en mis ojos.
Y es verdad, a veces el orgullo es tan grande, amados hermanos, que tiene razón, no tienes paja en el ojo, tienes un tronco. Por lo tanto, amados hermanos, pregunto, ¿por qué no debemos murmurar los unos de los otros? Y es el segundo punto que quiero pasar, que es lo que Santiago nos da como razones. ¿Por qué no debemos hacerlo? Primero, porque somos hermanos. Versículo 11, hermanos, dice. No murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano juzga a su hermano. 3 veces, amados hermanos, Santiago usa la palabra hermanos en este versículo. Hermanos, hermanos y hermano. Hermano del hermano y a su hermano. La pregunta es, ¿por qué no debemos murmurar los unos de los otros? No debemos hablar en contra de los unos de los otros porque somos primeramente hermanos, somos familia. Dios Padre es mi Padre, pero también es el Padre de mi hermano, de mi hermana. Cristo Jesús es hermano de ambos. Jesús derramó su sangre preciosa tanto por mí como por Él. No es una sangre diferente. Por lo tanto, amados hermanos, Él es mi Señor como también es el Señor de mi hermano. El mismo Espíritu Santo que me santifica también mora en Él. Esa es la misma idea de Pablo cuando habla de un tema similar en Romanos capítulo 14, versículo 15, cuando dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda alguien. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta a todos nosotros. Mirar al que está al lado como también nosotros fuimos mirados. Entonces, amados hermanos, Cristo murió para salvar tanto al hermano fuerte como también al hermano débil. Por tanto, ¿cómo es posible, hermanos, que hablemos mal contra nuestra propia familia? ¿Cómo es posible, amados hermanos? ¿Sabe cuáles son las consecuencias de la maledicencia? Y las cuales son graves. Santiago enseña que quien murmura del hermano se ha convertido en juez de él. Y en juez en el sentido de que condena al hermano con la maledicencia de su propia boca. Por tanto, quien habla mal del hermano está hablando mal de la ley. Eso es lo que Santiago está queriendo decir. Y la ley de Cristo establece el amor al prójimo como a uno mismo. Por lo tanto, amados hermanos, de hecho, el que habla mal del hermano está despreciando al hermano. Y por tanto, despreciando al mismo tiempo la ley. De otro modo, la persona que habla mal se coloca por encima de la ley. Hermanos, la iglesia no es un grupo de personas que se reúnen juntas a adorar a Dios. Entienda bien eso. Suena raro. La iglesia es un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. Si mi mano mete la pata y toca algo caliente, se quema. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos cuando yo meto mi mano en algo que está caliente y se quema? ¿Qué se hace con esa mano? Médicamente la sanamos, la vendamos, la curamos, buscamos que se restablezca. No le damos palos ni le cortamos por lo que hizo, sino que, amados hermanos, curamos. Es cierto, hermano, nos molestamos. Ese es el tema. Nos molestamos. Nos molesta. Nos duele. Pero o cortamos la mano por lo que hizo, o, a menos que esta desarrolle gangrena o algo por el estilo, como por ejemplo la ira y el rencor, raíces de amargura. De igual manera, tenemos que hacer así con los hermanos. Cuando criticamos a nuestros hermanos por el hecho de criticar, aunque lo que digamos sea cierto, pecamos contra nuestros hermanos y contra Dios. La frasecita tan mencionada, a mí no me gustan los chismes, pero me entretienen. ¿Sabe que esa frase, amados hermanos, no tiene razón de ser en la vida de un cristiano? Vuelvo a repetir, esa frasecita que anda dando vuelta por allí, a mí no me gustan los chismes, pero me entretienen, no tiene razón en la vida de un cristiano. Por tanto, amados hermanos, pregunto, ¿qué esperamos en amor? ¿Qué esperamos nosotros de que nos falló? ¿Que se humille y que yo me ponga por sobre la ley teniendo razón y diciendo, viste, yo tenía razón? Y jactándome de sentir la razón de que éste se equivocó.
Y cuando se pide perdón no es capaz de decir, también hermano, perdóname. Guardamos un silencio, que ese silencio lo único que demuestra es orgullo en el corazón. Amados hermanos, o perdono a mi hermano por su murmuración y le ayudo para que juntos glorifiquemos a Dios, o simplemente me enorgullezco de su error y me pongo sobre él para jactarme de que yo tenía la razón. Porque si no es así, amados hermanos, de perdonar a mi hermano por su murmuración y ayudarle para que juntos glorifiquemos a Dios, si no es así, entonces sigamos sobre la ley. Sigamos así. Avancemos de esa manera. Juzguemos, critiquemos y pongámonos sobre la ley. Pero yo le digo algo. Un día esa ley va a caer sobre usted. Un día esa ley va a caer sobre mí. Por lo tanto, amados hermanos, un día esa ley se pondrá sobre nosotros. Por tanto, no seamos orgullosos ni orgullosas. ¿Por qué no debemos murmurar de los unos de los otros? En primer lugar, porque somos hermanos los unos de los otros, somos una misma familia. Y en segundo lugar, porque yo no soy juez de mi hermano. Miren lo que dice el versículo, la mitad del 11 al 12, dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. El que murmura de su hermano o juzga a su hermano, la conjunción y, esa palabrita, esa letrita y, amados hermanos, aunque ustedes no lo crean, no aparece en el original. No aparece en el original, es simplemente se opone, ¿no? Y se opone a la ley de Dios. El que hace esto, amados hermanos, habla en contra de la ley y juzga a la ley. La consecuencia es evidente, hermanos. Es muy evidente la consecuencia. Cuando un hermano habla mal del otro por algo que no está determinado, ojo, en las Escrituras, prácticamente este está reprochando a la Escritura como si fuera una norma incompleta. Algo le falta a la Escritura. Ese error no sale en la Escritura. Por lo tanto, para mí es malo, pero la Escritura no sale. Por lo tanto, estamos diciendo que la Escritura está incompleta, por cuanto no denuncia aquello por lo cual el hermano cometió un error. Amados hermanos, el hacedor de la ley es el que obedece su contenido y se sujeta a ella. ¿Cuál es el problema de nosotros, los creyentes? Que a veces, amados hermanos, creemos que somos bíblicos para todo, que nos sujetamos a la ley de todo, pero no nos sujetamos ni obedecemos el contenido de esa ley que nosotros decimos sujetarnos. Por lo tanto, amados hermanos, el que no es hacedor de la ley es desobediente. Por tanto, cuando las Escrituras nos mandan a ser obedientes, sensatos, comprometidos, esforzados, cualquiera de nuestras justificaciones fuera de las Escrituras nos hacen un desobediente. Por cuanto no cumplimos la ley o por cuanto no cumplimos el mandato, automáticamente caemos en desobediencia, sea cual sea la justificación. El hecho es no cumplir la ley. Por tanto, la murmuración, amados hermanos, es la máxima expresión de la falta de amor. Así lo pinta Charles Spurgeon. La murmuración es la máxima expresión de la falta de amor. El que ama realmente a su hermano no obra mal contra él. Y si éste lo hace, el que ama realmente a su hermano, y si éste lo hace y le ha hecho algún mal a su hermano, por el amor que tiene a su hermano es capaz de pedirle perdón y avergonzar su carne públicamente. El que realmente ama a su hermano. Por lo tanto, amados hermanos, en eso se muestra realmente el amor, en reconocer el error y enmendarlo. Aún así, si es posible, necesario avergonzar la carne públicamente, el que ama al hermano lo hace. De ahí que Pablo diga, alaben a Dios con manos libres, puras, santas. Yo le pregunto a usted, cuando su hermano se equivoca y el hermano le ha pedido perdón, ¿usted le ha perdonado? Porque al hermano se le ve contento, se le ve alegre, se le ve retomando las líneas espirituales. Pero ¿usted por qué sigue así? Entonces no ha perdonado. Amados hermanos, hay libertad en medio del perdón, en medio de la reconciliación. Por lo tanto, amados hermanos, el que ama realmente a su hermano no obra mal contra él. Y si éste lo ha hecho, por el amor que le tiene a su hermano es capaz de pedir perdón, y si es posible en público avergonzar su carne, eso, amados hermanos, demuestra realmente el amor en reconocer el error y enmendarlo. ¿Para qué? Para así vivir en comunión. Por lo tanto, amados hermanos,
Así también lo enseña el apóstol Pablo cuando dice en Romanos capítulo 13, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor, hermanos, es una expresión absoluta y definitiva, verdadera, que demuestra nuestra firmeza de fe en Dios y realmente demuestra el nuevo nacimiento. De otro modo, quien ama no hace mal, sino que hace el bien. Y es aquí donde nos damos cuenta realmente quién tiene amor en su corazón. El que tiene lo enmienda, se dispone, pide perdón, reconoce, trata de enmendarlo. Si es necesario, se avergüenza para poder demostrarle al otro que realmente lo está haciendo de corazón. Me estoy exponiendo, se expone para demostrarle al otro que realmente ha cometido el error y que está reconociendo su error y está tratando de enmendar su error. Pero el problema, hermanos, es que a veces no nos gusta solo que nos pidan perdón. El problema es que no somos capaces de perdonar. No tenemos la capacidad. Tenemos el conocimiento del perdón. Hablamos del perdón. Pero la capacidad para llevar a cabo ese perdón no la tenemos. Y eso se ejercita. ¿Cómo? Reconociendo públicamente tu error. Pidiendo perdón si es necesario. Ejercita el perdón y ya no tan solamente tendrás la teoría, sino que tendrás la práctica. Esa es la gran diferencia del cristiano de hoy, que tiene mucha teoría en la mente, pero poca práctica. Hablamos mucho del amor y de la necesidad del prójimo, pero no la practicamos. Hablamos de que no hay que tener problemas, de que no hay que andar peleando, de que hay que andar en amor, en paz, en comunión, pero no somos capaces de perdonar. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué significa esto? Es simple, que el amor debe dominar cada momento y cada área de la vida cristiana, por la cual, sin cuya condición no podemos llevar a cabo una buena relación, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Si el amor no domina mi vida, mi actitud, mi carácter, no ciertas cositas, todo mi ser, porque ¿dónde se ve el amor también? Al momento de reconocer. Cuando no se reconoce, no se demuestra el amor, se demuestra el orgullo, que es diferente. Por lo tanto, amados hermanos, la condición para poder vivir en paz y en armonía es que el amor debe gobernar nuestra vida, dominar nuestra vida, dominar mis palabras, dominar mis intenciones, dominar mis pensamientos, dominar mis emociones. Por lo tanto, amados hermanos, eso nos puede llevar a una buena relación cristiana y humana en general. Y aquí surge una pregunta, entonces, ¿a qué ley se está refiriendo Santiago? El contexto de la carta nos debe llevar a concluir que se refiere a la ley moral de Dios. Santiago, capítulo 2, versículo 8, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué significa murmurar de la ley y juzgar la ley? Significan dos cosas, hermano, y con esto voy terminando. Dos cosas significa murmurar de la ley y juzgar la ley. Primero, hablamos mal de la ley y juzgamos al decir con nuestros actos que la ley no aplica para mí. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy por sobre o encima de la ley, o la ley no es suficientemente estricta como deberá ser. Pero al hacerlo decimos que estamos por encima de la ley. Al hacerlo decimos que la ley no cubre esas áreas y por lo tanto es incompleta la ley. De esa manera murmuramos de la ley y juzgamos a la ley. Segundo, amados hermanos, nos hacemos señores de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Nos enseñoreamos de lo que creemos que es correcto y lo que no. Si para mí es correcto que el hermano haga esto, pero no está conforme a la Escritura, es mi ley y yo soy el juez de esa ley. Pero, amados hermanos, no nos olvidemos que la ley fue dada por Dios. El único legislador es Dios. Y nosotros, amados hermanos, somos llamados a obedecer la ley, a cumplir la ley. En cambio, cuando murmuramos al hermano, juzgamos. Cuando murmuramos al hermano, atribuimos algo que no nos pertenece. El Señor es el Señor de la ley, creador de la ley en vez de hacedores de la ley. Asumimos las prerrogativas que son de Dios y las asumimos como nuestras. Amados hermanos, nosotros no somos jueces de nuestros hermanos.
Y con esto, amados hermanos, quiero dejar claro, no tenemos el derecho de condenar a nuestros hermanos porque tal oficio le pertenece a Dios. Ese trabajo, nosotros no fuimos salvos para agregar o quitar gente del cielo. Ese trabajo le corresponde a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, aparte de que somos incompetentes como jueces, solo Dios, amados hermanos, conoce las intenciones de nuestro corazón. Solamente Dios las conoce y nadie posee tal capacidad para ver lo que está en el corazón de la otra persona. Además, amados hermanos, quiero dejar algo, nadie es más misericordioso que Dios. Nadie es más misericordioso que Dios. Por eso, amados hermanos, el salmista David, al momento de darse cuenta que solamente Dios era el Dios misericordioso, por eso el salmista David prefería ser juzgado por Dios que por los hombres. Porque el hombre no tiene misericordia para juzgar. Pero en cambio Dios sí tiene misericordia para juzgar. Por eso el salmista David decía, prefiero ser juzgado por Dios que por los hombres. De hecho, el apóstol Pablo replica esa misma palabra. ¿A quién deseo agradar? ¿A los hombres? Porque si deseara agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo, dice. Y es más, cuando tuvieron problemas los apóstoles, los discípulos, cuando fueron a sanar a un paralítico, lo llevaron ante la ley, lo tomaron y lo llevaron. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. El hombre, como está en su naturaleza caída, amados hermanos, como está en su naturaleza caída, tiene una falta de amor, por cuanto su juicio no va a ser con amor, va a ser con el peso de su naturaleza caída, su juicio. No con el peso de la gracia de Dios, sino con el peso de la naturaleza caída. Amados hermanos, solo Dios es el que salva y el que condena. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, no a un tribunal hipotético que a lo mejor le contaron y le dijeron que sale algo por ahí, en la Biblia por ahí. Es un juicio, amados hermanos, es un tribunal que no es mentira, no es hipotético, es real. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios y es Él, el único juez de toda la tierra, y es Él a quien daremos cuenta porque solo es Él el Señor. Nuestro deber, amados hermanos, es obedecer la ley, someternos a la ley, cumplir la ley y no ser jueces de la ley ni de los hermanos. Y alguien podrá decirme, pastor, usted está hablando de adventismo en estos momentos. No, no estoy hablando de adventismo. Dejé claro al principio la ley moral de Dios. No matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, no darás falso testimonio de tu hermano. Por lo tanto, amados hermanos, no debemos murmurar de nuestros hermanos porque yo soy como mi hermano, un miserable pecador. Por lo tanto, dice el versículo 12, y terminó, pero tú, ¿quién eres para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al hermano, juzgar al prójimo? ¿Sabe qué, hermano? Nosotros somos tan débiles como ellos que nos creemos fuertes. También tenemos los mismos defectos que los demás en diferentes áreas de la vida. Tenemos falta como los otros. Nadie tiene el derecho de exaltarse sobre los demás. Cuando alguna murmura de su hermano o juzga al hermano, se levanta por encima de él como superior a él. Pero Dios nos llama a tener la misma actitud de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de humilde, se humilló a sí mismo. Ahí está el mayor ejemplo de amor, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque Jesús era Dios y por tanto exaltado sobre todas las cosas, amados hermanos, nada de eso impidió que se humillara haciéndose siervo para salvarnos. Jesús se humilló para exaltarnos.
Y ese mismo espíritu, amados hermanos, debe estar en nosotros. Por tanto, Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como a superiores a sí mismo. Ese es el problema. Que siempre queremos estar por sobre los demás. Ninguno quiere ser menor. Todos quieren ser mayor. Lastimosamente, bíblicamente el Señor nos dice, el menor servirá al mayor. Por lo tanto, si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, sea chico acá en la tierra. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La humillación de Cristo es el modelo que debemos seguir en la iglesia. Cuando lo hacemos así, solamente así, no habrá razones para murmurar. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? No somos dueños suyos. No somos señores de los hermanos. Solo Dios es el Señor de todos nosotros. Y eso mismo le dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, ahí en el capítulo 14, versículo 4, cuando dijo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro prójimo? ¿Somos iguales a ellos, débiles, ignorantes, pecadores, llenos de falta como los demás? Si hay alguno que se cree perfecto en esta iglesia, ¿qué está haciendo acá, hermano? Váyase al cielo. Iglesia perfecta no hay, y si la hay, no vaya porque la va a echar a perder. De verdad, no vaya. Somos iguales a nuestros hermanos, somos pecadores todos juntos. No hay una sangre específica que le limpie a usted diferente a la que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Hermanos, como aplicación, solo Dios es el Señor de la conciencia. Y con esto tenga cuidado. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Dios ha dejado libre a nuestra conciencia de toda doctrina y mandamiento humano que sea contrario a la Biblia o esté al margen de la misma. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que aprender a aceptar a los demás hermanos que tienen su propia libertad de vivir su vida de una manera diferente a las nuestras. Debemos aceptar a nuestros hermanos que siempre cuando no violen la ley de Dios, nosotros debemos aceptar su manera de vivir. Tienen libertad de Cristo de vivir de forma diferente a nuestras vidas propias personales. Nadie tiene el derecho de decidir cómo los demás hermanos tienen que gastar su dinero. Nadie tiene el derecho de decir cómo los demás hermanos tienen que enviar a las escuelas a sus hijos. Nadie tiene el derecho de cuántas veces deben bañar a sus hijos al día. Nadie tiene el derecho de escoger la escuela de los otros hijos, de los otros hermanos. Nadie tiene el derecho, amados hermanos, nadie tiene derecho, amados hermanos, de cuántos viajes o vacaciones se dará el hermano al año. Nadie tiene derecho ni autoridad de imponer sus criterios personales o gustos personales sobre los demás. Nadie tiene derecho. Nadie tiene derecho a ti de decirte qué es lo que escribes y qué es lo que no escribes. Nadie tiene derecho de decirte a ti qué es lo que tú hagas o qué es lo que no hagas. Mientras no viole la ley de Dios, nuestra libertad cristiana está intacta. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? A nadie le tienes que caer bien. A nadie le vas a agradar tampoco. Agrádale a Dios. ¿Por qué no debemos murmurar, amados hermanos? No debemos hacerlo porque es mi hermano, hueso de mi hueso, carne de mi carne, en el espíritu. Porque yo no soy juez, solo Dios lo es, y porque yo soy tan débil, tan frágil, tan lleno de miles de defectos y de virtudes, igual que mi hermano. Pero sobre todo, amados hermanos, tenemos el mismo Padre. Cristo Jesús murió por Él como también murió por mí, y a ambos se nos dio a beber de un mismo espíritu, de una misma fe, de un mismo sacrificio. Somos unos en Cristo, somos uno. Por tanto, quien quiera vivir conforme a la palabra de Dios, de otro modo, amados hermanos, quien quiera guardar la ley de Dios, no tiene otro camino que el del amor al prójimo.
¿Quieres vivir conforme a los mandatos de Dios? ¿Quieres ser una persona bíblica, una persona cristiana, una persona que realmente demuestre valores cristianos? Vive conforme a la ley de Dios. Y no te va a quedar otro camino que amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque ahí se resume la ley. Por lo tanto, amados hermanos, como dice Romano, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por tanto, reflexionemos en esta mañana en cómo hemos vivido, en cómo hemos visto las cosas, en cómo nos hemos presentado delante del Señor, porque al que hay que rendirle cuenta es al Señor. Y como bien dice Pablo, la salvación es personal, hermanos. Les insto a que podamos reflexionar en esto. Por lo tanto, que el Señor nos bendiga. Este es el mensaje para el día de hoy.